mientras que el valor de h correspondería a 18 centímetros. Si esto es 10, esto es 15, 16, 17, 18, sería el valor de la ordenada. Entonces establecen ustedes los valores de esas coordenadas. Con estos datos entonces ustedes proceden a determinar la pendiente. ¿Cómo calculan la pendiente? Bueno, la pendiente aquí determinarían el logaritmo de la relación de las ordenadas, en este caso 45, entre 18 partido para logaritmo de los valores de las abscisas, que dijimos 0.300 para 0.190. Y tenemos que calcular el valor de la pendiente. Entonces el resultado de esto, luego del cálculo, sale 2.0. Esta es una forma entonces de calcular la pendiente con el par coordenado. Ahora, ¿qué se hace para determinar el valor de la constante A? Recuerden que habíamos dicho que la relación entre estas variables era del tipo h igual a por t a la n, ¿sí? Al haber sacado aquí el logaritmo de h, el logaritmo de a más n, logaritmo de t, hemos hecho ya el cambio de las escalas lineales ht a logarítmicas log de h, log de t, y entonces la pendiente de esta recta es justamente el valor de n, el exponente de nuestra función. Ahora nos está faltando el factor a, el coeficiente a. Entonces eso lo podemos hacer por evaluación. Si de aquí despejamos a y tomamos h y dividimos para t a la n. Como n ya lo conocemos, ponemos 2, entonces toca evaluar. Un punto, tomemos este punto 1, que es 0.190, y h18, y evaluamos entonces. En h18 y el tiempo ponemos 0.190, pero está elevado al valor de n, que era 2. Entonces el valor de a resulta ser de 499. Entonces está listo usted para escribir la ecuación empírica. Esta ecuación, obtenida a partir de los datos medidos de h y de tiempo, que sería entonces h igual el valor de a, que sería 499, y el valor del exponente n, que es 2. Tomando en cuenta que las unidades de tiempo ustedes la escriben en segundos y las unidades de h la escribe en centímetros. Entonces está ya obtenida la relación entre h y t. Bien, el segundo método para poder medir la pendiente es, escogidos los puntos de la recta, trazar un rectángulo y medir las distancias de estos catetos. Así pues, para este cateto tomamos la regla y medimos en milímetros o en centímetros, como prefieran, el valor de esta distancia, vamos a llamarle distancia y, y en este caso resulta 5.9. Entonces, el valor de la pendiente, que sabemos que ya es el valor de n, sería entonces la distancia de y, que la vamos a dividir para el factor de escala de y este valor justamente está saliendo 5.9. Y esto vamos a dividir para el factor de escala en y. ¿Qué es el factor de escala en y? Es la medida de la distancia en la que se ha cubierto un ciclo. Fíjense entonces, un ciclo, tenemos el tamaño que nos da la regla, es de 16.8. Esta es la medida del factor de escala en y. Entonces esto va dividido para 16.8, que es el factor de escala en y. Ahora, todo esto va dividido para la distancia en x, que sería este cateto, ya hemos medido la de y, con respecto al factor de escala que tiene en x. Entonces procedemos a medir
el cateto en X. Asimismo, esto resultaría entonces en 4.7 centímetros. Entonces tomamos 4.7 dividido para el factor de escala en X. Entonces vamos a tomar la medida, el tamaño del ciclo o década que hemos utilizado para X. Entonces empezamos de 0 hasta 26.7, que sería el factor correspondiente en X, 26.7. Entonces, el resultado de esta operación para el cálculo de n resulta 1,995. Obviamente, como esto hay que presentar con dos cifras significativas, el resultado quedaría 2.0, que es justamente el valor que obtuvimos por el método anterior. Fíjense entonces que tienen aquí dos métodos para poder calcular el valor de la pendiente. Aquí hay algo importante, como en el caso nuestro de esta hoja, el factor de escala en X y el factor de escala en Y son diferentes. Bueno, hay que hacer toda la operación, pero si tuviéramos el caso en el que los ciclos o las décadas fueran del mismo tamaño, simplemente la fórmula se convertiría en dividir la distancia de Y para dividir la distancia de X, puesto que los factores de escala de X y de Y se cancelarían en el caso de ser del mismo tamaño. Tomen en cuenta eso. Siempre tienen que medir el factor de escala. Si son iguales, se cancelan.